¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENEF presenta la tercera sesión del curso virtual especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Este es un curso de 30 horas, 10 sesiones de 3 horas cada uno y actualmente nos encontramos en la segunda sesión. Tenemos ya en plataforma al expositor licenciado Álvaro Andrés Puente Huertas de Perú, licenciado en gestión empresarial con estudios de posgrado en gestión financiera y gestión de proyectos. Actualmente trabaja como subgerente de eficiencia del Banco de Crédito del Perú. Licenciado Álvaro, muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches con todos, muy buenas noches Edu, gracias por tan cálida bienvenida. Bienvenidos a todos nuevamente a este curso virtual especializado de planeamiento financiero empresarial. Específicamente nos encontramos en el módulo 2 de análisis costo, volumen, utilidad. Y recordando algunos temas que vimos en la sesión pasada, culminamos con la parte introductoria de los estados financieros, con el análisis y con el entendimiento de los diferentes ratios financieros que nosotros nos permiten gestionar nuestras organizaciones, ya sea que nosotros laboremos ahí como gestores financieros o en todo caso que deseemos, tengamos un emprendimiento, deseemos emprender en algún negocio y por lo tanto necesitemos entender de qué formas nosotros podemos medir la salud financiera de nuestra empresa. Porque finalmente de eso se trata el estudio de toda la gestión financiera de la empresa para poder medir la salud de tu empresa. Y tal vez en los proyectos podríamos hablar de tres tipos de salud. En un caso vendría la salud del tiempo. Por lo tanto, si tú tienes un proyecto que tiene una fecha de inicio, fecha fin, la idea es cómo mides la salud del tiempo, es tú te estableces un deadline y si es que lo concretas, si es que tienes un proyecto, una meta de ventas, tú te has puesto una fecha determinada, tal vez para el próximo año o durante este año 2023. Ahorita ya empezamos desde hace más o menos el tercer Q del año. Normalmente en las empresas se miden, con Q me refiero en cuatrimestres, ¿sí? Ya estamos en el tercer Q, nos encontramos en el tercer, perdón, trimestres. Cada Q es cada trimestre. Ahorita nos encontramos en el tercer trimestre del año, por lo tanto, nosotros ya, una vez terminado el primer año de ejercicio de operación de la empresa, ya podríamos evaluar cuáles son los resultados parciales. Deberíamos estar al menos el 50% de nuestras metas predefinidas a finales del año anterior y ya podríamos tener una proyección, alguna estimación de eh, cómo es que vamos a terminar en los resultados financieros de la empresa hacia finalizar el año. Entonces, justo, y eso es un dato que a ustedes les puede servir bastante. Le comentaba que hay tres formas de medir la salud de una empresa o un proyecto. La primera es respecto a tiempo, la segunda vendría a ser la salud financiera, que es lo que nosotros estamos estudiando o hemos estado repasando en las dos últimas clases. Con los datos financieros nosotros podemos medir qué también estamos respecto a la liquidez, respecto a la solvencia, respecto a rentabilidad, a eficiencia, al endeudamiento de nuestra organización. ¿Sí? Es para poder medir la salud financiera de la empresa. Y el último tipo de salud vendría a ser la salud de los KPIs. ¿Qué vendría a ser los KPIs? Los Key Performance Indicators. Nosotros como gestores establecemos en todas las empresas, en todas las organizaciones, determinadas metas, ¿sí? En el caso del tiempo, lo que mides es si es que estás concretando en el tiempo que tú te has preestablecido. En el caso de los KPIs, es si es que específicamente estás concretando o no la meta. Y puedes tener algún tipo de dashboard tipo semáforo en los cuales, si es que tú te habías proyectado vender, por ejemplo, y voy a lanzar una cifra al aire, $200,000 de un determinado producto que estás lanzando durante este año por todo el 2023, puedes haber establecido como meta que al corte del medio año hayas vendido $100,000 de ese producto en específico. Al nivel de tiempos,
pues, bueno, ahí es medio sencillo establecer, si es que estás en $80.000, puedes estimar cuánto tiempo más te va a demorar alcanzar los $100.000. Entonces, tu salud a nivel de tiempo de tu negocio respecto a esa meta en específico es que estás a un 80%, por así decirlo. A nivel de KPI estás a un 80% y a nivel de plata, bueno, también sería 80%. O sea, ahí es un poco más sencillo medirlo en los 3 puntos. Pero si hablamos a nivel de proyectos, por ejemplo, como proyecto podrías tener la inauguración de un nuevo local y tú lo tenías planificado abrir en el mes de junio. Ahorita ya estamos culminando julio y todavía no lo has abierto. A nivel de tiempo podemos estar flaqueando un poco. A nivel de KPIs podrías tener todavía como meta de ventas a diciembre de 2023, $15.000 ventas. Puede estar todavía vacío ese indicador o ese resultado porque todavía ni siquiera se ha empezado a vender. A nivel de salud financiera, puedes medir si es que la implementación o la apertura del local te está costando $40.000 y actualmente ya estás en $35.000, todavía estás en verde, pero si tu proyección sale que vas a terminar gastando 42, 43, $45.000, podríamos estar en rojo en ese semáforo de salud financiera del proyecto. ¿Qué más vimos en la clase pasada? Comenzamos a introducirnos en el análisis costo, volumen y utilidad, comenzando específicamente por la definición de costos, ¿sí? Tal como habíamos conversado respecto a los costos vendrían a ser toda base de costos siempre va a estar relacionado directamente a un ingreso, vendría a ser todo lo que nosotros requiramos para la transformación o para poder concretar la venta de un bien o de un servicio, ¿sí? Y acá estoy simplificando un poco los conceptos de costo y gasto. En un momento me hicieron la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Por qué así en algunos casos el hincapié, esto es costo y esto es gasto? Costo normalmente, contablemente y a nivel de gestión, se denomina a, no voy a decir desembolso de dinero, pero a todo lo que mueve la empresa a desembolsar dinero, no necesariamente es la acción de desembolsar, pero es todo lo que mueve a la empresa a desembolsar dinero, relacionado a los costos de producción. Y el gasto está más relacionado a la parte de staff, ¿sí? A todos los otros desembolsos adicionales en los que puede incurrir una empresa o en los que una empresa podría estar obligada a incurrir debido al propio core, o no necesariamente no puede ser que no esté relacionado al core del negocio, pero que para poder estar en el negocio, para poder realizar las operaciones, también es necesario realizar esos gastos. Como por ejemplo, los gastos de marketing, los gastos de ventas, los gastos de publicidad, los gastos de servicio postventa, transporte, el área de administración, el área de recursos humanos, auditoría, legal, etc. Todos estos vendrían a ser conceptos de gasto. Normalmente se hace esta diferencia al momento de comunicar en diferentes reportes, tanto contables como de gestión. También lo que revisamos fueron los tipos de costo. Acá voy a simplificarlo, costos directos y costos indirectos. En el caso, ¿y eso para qué? Para poder entender cómo es que nosotros podíamos clasificar los costos de producción. Los costos de producción tienen 3 grandes componentes o 3 grandes grupos de componentes. El primero vendría a ser el material directo, que vendría a ser la materia prima, los insumos grandes, los relevantes que nosotros utilizamos para poder producir nuestros bienes y servicios. En el caso de el segundo componente vendría a ser la mano de obra directa, en el cual participan todas las personas, todos los colaboradores que participan en el proceso productivo de los bienes. Y el último componente vendrían a ser los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación están compuestos por subelementos que vendrían a ser los materiales de fabricación indirectos. ¿Por qué se denominan indirectos? Porque los insumos que nosotros estamos identificando son tan chiquitos, son tan pequeños, que es más eficiente asignarlos por algún driver de costo. Driver habíamos comentado que significaba un generador de costo. Justo ahora vamos a pasar a ver los tipos de base de asignación de estos costos indirectos. Ahí van a entender mucho mejor el concepto de driver. Pero es más sencillo
asignarlo por línea de productos mediante un driver, un generador de costo específico, horas hombre, número de cantidad producida, el número de asistencia requerida por cada máquina de mantenimiento, etc. Y es por eso que se denomina el material indirecto. Porque no, por ejemplo, los tornillos, en el caso de los tornillos hay mucha merma, hay mucha pérdida, entonces estar midiendo específicamente por cada unidad producida la cantidad de tornillos que realmente se ha utilizado, porque nosotros como empresa, como organización, sabemos cuántos tornillos tiene cada producto, pero una cosa es cuántos tornillos tiene como producto final y otros cuántos lo que realmente se utilizó. Muchas veces las mediciones para esos insumos tan chiquitos no es necesario ni tampoco no es tan relevante y cuesta tal vez mucho identificar específicamente cuánto es lo que estoy utilizando en cada uno de los productos. Pueden ser algunos casos en donde sí sea relevante hacerlo, tal vez cuando ya nos metemos en los mundos de los Sigma, en los Six Sigma, 12 Sigmas, por ejemplo, en la fabricación de aviones, si es que no hay una medición muy concreta, muy específica, para que nosotros como o sea, un proveedor un fabricante de aviones, si es que no tiene estas mediciones, se arriesga que los aviones hasta se caigan. Hay pérdidas humanas de por medio. Por lo tanto, siempre es necesario estar haciendo esas mediciones muy al detalle. Eh, cuando ahorita les hablé de los sigmas, me refiero a cuál es la probabilidad, cuáles son los errores entre probabilidad de error con la cual una empresa está trabajando. ¿Sí? Six Sigma es en un millón, no me acuerdo muy bien cuál es el ratio en estos momentos, pero en el caso de los aviones trabajan, por ejemplo, en 12 sigmas, que son niveles de estándar de calidad altísimos en los cuales se deben hacer mediciones muy finas de todo lo que se esté utilizando en el proceso productivo. Pero son casos excepcionales. ¿Sí? Otro de los casos, otro de los puntos que vimos fue la mano de obra indirecta. Cuando existen roles dentro del negocio que participan dentro del proceso productivo, pero no se puede medir específicamente cuánto tiempo de su jornada laboral le dedica a cada línea de producto, a cada producto en específico, lo que se hace normalmente es distribuir su sueldo dentro del costo de ese colaborador, dentro de todas las líneas de producto, dentro de todas las unidades producidas. Como por ejemplo, el supervisor de planta, el gerente de producción, el gerente de calidad, el gerente de diseño de producto, etc. Normalmente estos son roles en los cuales se identifica a la persona y posteriormente se colocan, o sea, se reasigna su sueldo dentro de varias líneas de productos. Y el último componente dentro de los costos indirectos de fabricación vendría a ser los otros gastos, otros costos. ¿Por qué le llamamos otros directamente? Por ejemplo, acá vamos a hablar de la luz, el agua, la depreciación de la planta, el mantenimiento de la planta, el alquiler de la planta. Normalmente estos componentes, estos costos que participan dentro del proceso productivo, no se asignan de forma directa. Y con de forma directa me refiero a si nosotros tenemos una planta que solo produce una línea de producto, una sola línea de producto de una sola marca en específico, entonces está directamente relacionado porque toda esa planta funciona para un solo tipo de producto. Pero normalmente lo que sucede es que dentro de una planta de producción tiene varias líneas de producto, tiene varias marcas, etc. Entonces, para poder distribuir el alquiler de la planta dentro de todas estas dentro de todas estas líneas de producto, lo que vamos a hacer es eh, utilizar algún driver, un generador de costo para poder distribuir estos costos. ¿Sí? Y como último punto que revisamos en la sesión pasada fue el método promedio ponderado para el cálculo del inventario, en el cual nosotros vamos a utilizar el costo y la cantidad de inventario del inventario inicial y de la cantidad producida y los costos de producción para poder calcular un costo unitario promedio ponderado. ¿Por qué digo promedio ponderado? Porque finalmente estamos promediando las cantidades y los costos y ponderado porque al momento de hacer la división estamos ponderando este costo unitario de acuerdo a qué tanto más teníamos de inventario inicial, qué tanto más teníamos de
cantidad producida, ¿sí? Y es por eso que se denomina el método del costo promedio ponderado para el cálculo de los inventarios, entendiéndose de que para calcular las unidades del inventario final, lo que debemos hacer es tomar en consideración el inventario inicial, que vendría a ser la herencia, lo que nosotros estamos recibiendo del periodo anterior, mis unidades terminadas, mis productos terminados. Le vamos a adicionar todo lo que nosotros estamos produciendo durante este año y la suma del inventario inicial con todas estas cantidades producidas vendría a ser la cantidad disponible para la venta que nosotros tenemos como organización. Y a ello le vamos a restar la cantidad vendida. Entonces, si yo tengo un inventario inicial más la cantidad producida, lo que lo que nos da a nosotros como total vendría a ser la cantidad total disponible para la venta que tenemos como empresa. A eso nosotros le vamos a restar la cantidad vendida, que es lo que nos queda como remanente, el inventario final. ¿Sí? Esta es la fórmula básica que siempre vamos a estar utilizando conforme vayamos avanzando en los temas. Muy bien, entonces con eso fue un breve repaso de la clase anterior. Vamos a iniciar y continuar con los temas del módulo 2 de análisis costo, volumen, utilidad con la base de asignación. ¿Qué vendría a ser la base de asignación? Es un método que relaciona un determinado costo o grupo de costos con un objetivo de costos. La selección de la base de asignación debe ser guiada por el propósito perseguido o el costo o esfuerzo necesario para la asignación. Para nosotros vendría a ser los métodos que nosotros tenemos a disposición para poder asignar los costos indirectos de fabricación en diferentes líneas de negocio, en diferentes departamentos, en diferentes marcas, etcétera, dependiendo de qué forma nosotros queremos asignar el costo. Por eso habla de relación de un determinado costo o grupo de costos, específicamente les adelanto, son los costos indirectos de fabricación, con un objetivo de costos. El objetivo de costos o objeto de costos vendría a ser la forma en la cual nosotros lo distribuimos. Nuevamente, nosotros tal vez lo queremos hacer por departamentos. Si nosotros somos una empresa que publica periódicos y revistas, nuestros departamentos podrían ser por un lado los periódicos, los diarios. En el otro lado podrían ser las revistas, tal vez las revistas de catálogo, si nosotros publicamos publicidad o venta de productos. En el otro podría ser una revista de especialización de negocio, en el otro una revista de especialización de hogar, etc. Esas vendrían a ser nuestros departamentos. Otra forma que nosotros podríamos hacer para dividirlo ya es por marcas. Si nos adentramos en el mundo del periódico, en el diario, podemos tener diferentes marcas. Por ejemplo, en Estados Unidos, imagínense de que existe un gran conglomerado que publique de Huffington Post, de New York Times, etc. Es posible poder hacer la asignación a cada una de estas marcas mediante los métodos de base de asignación. Ahora, nosotros tenemos, como gestores de información, dos tipos de métodos en los cuales nosotros podemos realizar esa asignación. En primer lugar, vendría a ser la tasa general única y en segundo, el costeo ABC o también denominado el costeo basado en actividades. Y vamos a explicar y entender cuál es la diferencia entre uno y otro. En el caso de la tasa general única de costos indirectos, eso significa CI, la tasa general única de costos indirectos vendría a ser un único grupo de costos indirectos y una sola base de asignación. Es decir, en una empresa tienes dentro de los costos de producción la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En ese escenario, ustedes van a tener todo el bloque, todo el monto completo de costos indirectos de fabricación y van a tener una sola base de asignación, un solo driver, un solo creador de costos predefinido por la empresa. Ahora, recuerden, todo esto, y esto es muy importante,
es a criterio de la empresa. La empresa es quien decide de qué forma asigna los costos indirectos de producción. Que existe una forma correcta y única para poder distribuirlo, no necesariamente, ¿sí? Van a haber siempre recomendaciones y siempre va a ser recomendado un método sobre otro dependiendo de ciertas variables. Por ejemplo, esta tasa general única de costos indirectos, ¿en qué momentos es adecuado es recomendable utilizar? Cuando los productos o servicios consumen recursos de forma homogénea, ¿sí? Es decir, cuando todos los productos o todas las líneas de productos solamente o consumen los recursos de una sola forma, es decir, si todos utilizan una sola maquinaria, ¿sí? Y todo depende, y es tu maquinaria principal, es la que te cuesta más, es la que requiere mayor foco en inversión, etcétera. Entonces, nosotros como empresa, lo que vamos a definir es que la distribución para todos estos costos indirectos vendría a ser la cantidad de horas que mi línea de productos utilizan esta maquinaria en específico, ¿sí? Eso se refiere con que sea de forma homogénea. Si es que tú sabes que el driver de costos es esta maquinaria y la cantidad de horas en las cuales la están utilizando y sabes que es tu maquinaria principal, la que te cuesta más mantener, operar, etcétera, ese vendría a ser tu generador de costos. La cantidad de horas de esta maquinaria que se están utilizando por línea de producto. La base de asignación es adecuado cuando la base de asignación es una parte importante del costo total del producto. Es decir, tú tienes costo de materia prima, costo de mano de obra directa, y cuando los costos directos de fabricación es tan grande que abarca más del 50%, eso se refiere a que es una parte importante del costo total del producto. Y por último, es adecuado cuando la base de asignación es el principal generador de los costos indirectos de fabricación, que finalmente está muy relacionado al primer bullet. ¿Cuáles serían los problemas? ¿Por qué, por qué nosotros como organización podríamos tener problemas si utilizamos únicamente la tasa general única para todas nuestras líneas de productos? No hay mucha precisión y los datos de costos son poco confiables. Como solo nos basamos en un solo driver o generador de costos, si queremos indagar el por qué ha incrementado los costos, cuál es la línea de productos tal vez que me está costando más, se nos va a complicar mucho, ¿sí? Va a ser un poco complejo poder entender eh, la información financiera que nosotros estamos utilizando al momento de generar unos reportes contables y específicamente de gestión. Esto más que nada sirve para gestión. Los costos de los productos, un problema puede ser que los costos de los productos o servicios no guardan relación con su consumo de recursos, sobrecosteo, subcosteo, existen subsidios cruzados. Y dentro de los casos que vamos a revisar ahora, nos vamos a dar cuenta cuáles son los problemas típicos que podrían aparecer. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? A ver, y luego les voy a comentar qué vendría a ser el costeo basado en actividades y voy a comentarles por qué en algunos casos utiliza costeo basado en actividades, en otros casos tasa general única. ¿Sí? Quiero terminar con estos dos conceptos para pasar a la parte práctica. Para entrar de lleno, porque los casos prácticos están combinando dentro de las preguntas tanto la tasa general única como el costeo ABC. ¿Sí? Vendría a ser el agrupamiento de costos indirectos y base de asignación por actividad. Se enfoca en el costo de las actividades para asignar los costos indirectos a los productos o servicios. Utiliza el grupo de costos indirectos que tienen un mismo generador de costos y emplea los creadores del costo como base de asignación, relación, causa-efecto. Es decir, dentro de los costos indirectos, recuerden que tienen varios tipos de costos. Imaginen que ustedes, para el costo de todos los supervisores de planta, ustedes utilicen la cantidad de, como driver, para poder distribuir el gasto en varias líneas de producto, podría ser la cantidad de unidades que se producen por cada línea de productos. Y de esa forma, una vez que has identificado cuántas líneas de productos se producen en cada una de estas líneas de producto, ustedes van a asignar y distribuir el costo de los supervisores de planta.
ese es uno de los costos indirectos. De ahí tienen un segundo que está relacionado a el alquiler de la planta de producción. ¿Cómo es que distribuyes el alquiler de costo en varias líneas de producto? Dependiendo de las horas